¿Sabías que existe una historia bíblica que revela el secreto más poderoso para renacer después de la peor crisis de tu vida? Pablo de Tarso vivió la transformación más radical jamás documentada, y lo que pocos saben es que este mismo poder está disponible para ti hoy. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu destino para siempre. Esta no es solo otra historia inspiradora, es un manual de transformación que ha cambiado millones de vidas durante 2000 años. En los próximos minutos, vas a descubrir los secretos exactos que convirtieron al perseguidor más violento del cristianismo en su defensor más apasionado. Vas a entender cómo una experiencia de crisis total se transformó en el catalizador para el mayor renacimiento espiritual de la historia. Y más importante aún, vas a aprender cómo aplicar estos mismos principios en tu propia vida, sin importar cuán desesperante sea tu situación actual. Imagínate por un momento que tu peor enemigo se convirtiera en tu mejor aliado, que la persona que más daño te ha hecho se transformara en quien más te ama. Esto suena imposible, ¿verdad? Pero esto es exactamente lo que sucedió con Saulo de Tarso en el camino a Damasco. La espiritualidad nos enseña que no importa cuán profunda sea nuestra crisis, cuán perdidos nos sintamos o cuánto daño hayamos causado, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia de Pablo en Hechos capítulo 9 no es solo un relato histórico, es un manual de transformación que trasciende el tiempo. Cuando hablamos de renacimiento espiritual, no nos referimos a un simple cambio de actitud o a adoptar nuevos hábitos. Estamos hablando de una transformación tan profunda que literalmente te conviertes en una nueva persona. Es como si tu antigua identidad muriera y naciera alguien completamente nuevo, con propósito, con dirección y con una fuerza interior que antes no existía. La espiritualidad auténtica tiene el poder de tomar los pedazos rotos de nuestra vida y crear algo hermoso. Pablo es la prueba viviente de que no existe crisis tan profunda que no pueda ser transformada en victoria, no hay oscuridad tan densa que no pueda ser iluminada por la luz divina. Pero antes de sumergirnos en esta transformación extraordinaria, necesitamos entender quién era realmente Saulo antes de convertirse en Pablo. No era simplemente alguien con diferentes creencias religiosas, era un perseguidor violento, un terrorista religioso que había dedicado su vida a destruir el cristianismo. Tenía autorización oficial para arrestar, torturar y ejecutar a cualquier persona que siguiera a Jesús. Sus manos estaban manchadas de sangre inocente. Había familias destruidas por su fanatismo. Era por todas las medidas humanas, irredimible. Saulo era un fariseo de fariseos, un hombre educado en las mejores escuelas religiosas de su tiempo. Estudió bajo Gamaliel, uno de los maestros más respetados de la ley judía. Era brillante, apasionado y completamente comprometido con lo que él creía que era la verdad. Pero su celo religioso se había convertido en fanatismo violento. Había estado presente en la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, y no solo lo había aprobado, sino que había cuidado las ropas de quienes arrojaban las piedras. La intensidad de su persecución era legendaria. Las escrituras nos dicen que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando hombres y mujeres a prisión. No había límites para su violencia, no distinguía entre géneros o edades. Si alguien seguía a Jesús, se convertía en su objetivo. Era implacable, meticuloso y aparentemente incapaz de misericordia. Su reputación era tan temible que los cristianos temblaban solo al escuchar su nombre. Cuando decidió expandir su persecución a Damasco, pidió cartas oficiales del sumo sacerdote que le dieran autoridad legal para arrestar a cualquier seguidor del camino que encontrara. Esta era una misión de búsqueda y destrucción total. Saulo no iba a Damasco para dialogar o negociar, iba a eliminar el cristianismo de raíz. En su mente estaba haciendo un servicio a Dios. Creía sinceramente que estos cristianos eran una amenaza mortal para la fe judía, y que eliminarlos era su deber sagrado. Antes de sumergirnos en la transformación de Pablo, necesitamos entender tres conceptos espirituales fundamentales que operaron en su vida, y que pueden operar en la tuya. Primero, la revelación divina. Este no es un concepto abstracto, es el momento, cuando lo sobrenatural interrumpe lo natural, cuando Dios se manifiesta de manera tan clara que no puedes ignorarlo. En el caso de Pablo, fue una luz cegadora y la voz de Jesús. En tu vida, puede ser esa sensación inexplicable de que necesitas cambiar, esa convicción profunda que no puedes quitarte de encima. La revelación divina no siempre viene en forma dramática como la de Pablo. A veces es una quietud profunda en medio del caos, una certeza inexplicable de que Dios está hablando, un verso bíblico que cobra vida de repente, o una experiencia que no puedes explicar racionalmente pero que sabes que es real. Lo importante es que cuando llega la revelación auténtica, no puedes ignorarla.
cambia algo fundamental en tu percepción de la realidad. Te hace ver la vida, a ti mismo y a Dios de una manera completamente nueva. Segundo, el arrepentimiento verdadero. La palabra griega metanoia significa literalmente cambio de mente. No es simplemente sentir culpa por el pasado, es una transformación completa de tu forma de pensar, de percibir la realidad y de relacionarte con el mundo. Pablo no solo se sintió mal por perseguir cristianos, su mente fue completamente renovada. Su sistema de valores se invirtió totalmente. Lo que antes consideraba correcto ahora lo veía como error. Lo que antes odiaba ahora lo amaba. Lo que antes perseguía ahora lo defendía. El arrepentimiento verdadero es más que un cambio emocional. Es una revolución cognitiva. Es como si tu cerebro fuera reprogramado con un sistema operativo completamente nuevo. Tus prioridades cambian. Tus criterios para tomar decisiones se transforman. Tu definición del éxito se reescribe. No es que simplemente te sientes mal por tus errores pasados, es que literalmente no puedes entender cómo pensabas de esa manera antes. Tercero, la identidad renovada. Saulo murió en el camino a Damasco y nació Pablo. Su nombre cambió, su propósito cambió, sus relaciones cambiaron. Todo en él fue transformado. Esta no es una metáfora poética, es una realidad espiritual que puedes experimentar. La identidad renovada significa que ya no te defines por tu pasado, tus errores, tus limitaciones o las etiquetas que otros han puesto sobre ti. Te defines por quien Dios dice que eres y por el propósito para el cual fuiste creado. Esta nueva identidad no es algo que tienes que ganar o merecer. Es algo que recibes como regalo. Pablo no tuvo que hacer penitencia por años antes de ser aceptado. En el momento que se rindió, su identidad fue completamente renovada. Dejó de ser Saulo el perseguidor y se convirtió en Pablo el apóstol. Esta transformación de identidad fue tan real que incluso su nombre físico cambió. Estos conceptos no son solo para domingos en la iglesia, son principios activos que cuando los entiendes y los aplicas, transforman tu vida diaria. Tu manera de tomar decisiones, de relacionarte con otros, de enfrentar problemas, todo cambia cuando experimentas un verdadero renacimiento espiritual. Pero aquí viene lo más impactante de la historia de Pablo, su transformación no fue gradual, fue instantánea y radical. A diferencia de muchas historias de transformación que toman años, la de Pablo sucedió en segundos. Un momento era el perseguidor más temido del cristianismo, al siguiente momento estaba preguntando, ¿qué quieres que haga, Señor? Esta instantaneidad nos enseña algo crucial sobre el poder de Dios para transformar vidas. No necesitas años de terapia, décadas de crecimiento gradual, o un proceso largo y complicado. Cuando Dios interviene, la transformación puede ser inmediata y total. La transformación de Pablo nos enseña algo revolucionario sobre cómo las prácticas espirituales afectan nuestra mente y emociones. Después de su encuentro en Damasco, Pablo pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Este no fue solo un periodo de recuperación física, fue un tiempo de recalibración espiritual total. Durante estos 3 días, su cerebro literalmente se estaba reorganizando. La neurociencia moderna confirma que experiencias espirituales profundas pueden crear nuevas conexiones neuronales y modificar patrones de pensamiento. Pablo estaba experimentando lo que los científicos ahora llaman neuroplasticidad dirigida por la fe. Durante estos 3 días cruciales, Pablo estaba en un estado que los neurocientíficos reconocen como altamente propicio para la reprogramación cerebral. Su cerebro estaba en un estado de plasticidad extrema, similar a lo que experimentan los bebés en sus primeros años de vida. Las conexiones neuronales asociadas con el odio, la violencia y el fanatismo religioso se estaban debilitando, mientras que nuevas redes asociadas con el amor, la compasión y la fe se estaban fortaleciendo. El ayuno involuntario que Pablo experimentó durante estos días también jugó un papel crucial en su transformación neurológica. La investigación moderna muestra que el ayuno puede acelerar la neuroplasticidad y mejorar la claridad mental. Durante el ayuno, el cuerpo produce cetonas que nutren el cerebro de manera más eficiente que la glucosa, lo que puede resultar en estados de conciencia elevada y mayor receptividad a experiencias espirituales. La oración intensa que Pablo experimentó durante estos días no era solo un ritual religioso, era una práctica que estaba reprogramando su sistema nervioso, sanando traumas emocionales y estableciendo nuevos patrones de respuesta mental. Cuando Ananías llegó y Pablo recuperó la vista, no solo había sanado físicamente, su mente había sido completamente renovada.
Las prácticas espirituales auténticas tienen un impacto medible en nuestro cerebro. La meditación en la palabra, la oración profunda, el ayuno, la adoración, todas estas actividades crean cambios bioquímicos que reducen el cortisol, aumentan la serotonina y fortalecen las áreas del cerebro asociadas con la paz, la claridad mental y la resiliencia emocional. Pablo salió de esa experiencia no solo con una nueva fe, sino con una nueva capacidad emocional. Su mente había sido liberada de patrones tóxicos de odio, prejuicio y violencia. Había desarrollado una inteligencia emocional sobrenatural que le permitiría enfrentar persecuciones, traiciones y sufrimientos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial. Si la transformación es posible para alguien como Saulo, ¿qué te impide a ti experimentar el mismo nivel de cambio? La respuesta a menudo se encuentra en nuestras creencias limitantes sobre la posibilidad de cambio. Muchas personas creen que están demasiado dañadas, que han cometido errores demasiado graves, o que es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Pero la historia de Pablo demuestra que ninguna de estas creencias es verdadera. Si alguien que había dedicado su vida a la violencia y la persecución pudo ser transformado en un apóstol del amor, entonces no existe persona alguna que esté más allá de la posibilidad de redención. Otra barrera común es el miedo al cambio. Aunque nuestra vida actual no sea ideal, al menos es familiar. La transformación requiere soltar lo conocido y abrirse a lo desconocido. Pablo tuvo que soltar no solo sus creencias, sino su carrera, su estatus social, su identidad completa. Es comprensible que esto genere miedo, pero el ejemplo de Pablo nos muestra que lo que ganamos en la transformación siempre es mayor que lo que perdemos. La historia de Pablo no es un caso aislado en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, hemos visto transformaciones igualmente dramáticas que demuestran el poder del renacimiento espiritual. Agustín de Hipona era conocido por su vida disoluta y sus excesos. Era un hedonista que vivía solo para el placer, pero un día, mientras lloraba bajo una higuera, escuchó la voz de un niño que decía: «Toma y lee». Abrió las escrituras y su vida cambió instantáneamente. Se convirtió en uno de los teólogos más influyentes de la historia. La transformación de Agustín comenzó en un momento de crisis profunda. A los 32 años, había logrado todo lo que había querido: éxito académico, fama como orador, riqueza y placeres sin límite. Pero se sentía vacío, deprimido y sin propósito. Su madre, Mónica, había orado por él durante años, pero él se había burlado de su fe. Tenía un hijo ilegítimo, había pasado por múltiples relaciones destructivas y había experimentado con diferentes filosofías sin encontrar satisfacción. El día de su transformación, Agustín estaba en el jardín de su amigo, llorando por la vacuidad de su vida. Se sentía atrapado entre su deseo de cambiar y su incapacidad para hacerlo. Fue entonces cuando escuchó la voz del niño. Interpretó esto como una señal divina y abrió aleatoriamente las cartas de Pablo. Sus ojos cayeron en Romanos 13 y 13, 14, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En ese momento todo cambió. Agustín describió la experiencia como si una luz de seguridad se hubiera derramado en su corazón, y todas las tinieblas de la duda se hubieran desvanecido. Al igual que Pablo, su transformación fue instantánea y completa. Se convirtió no solo en cristiano, sino en uno de los pensadores más influyentes de la historia occidental. Más recientemente, tenemos el testimonio de Nicky Cruz, uno de los líderes de pandillas más violentos de Nueva York en los años 50. Era conocido como alguien sin remordimientos, capaz de cualquier acto de violencia. Pero un encuentro con un predicador llamado David Wilkerson lo transformó completamente. Hoy es uno de los evangelistas más respetados del mundo. La historia de Nicky Cruz es especialmente poderosa porque muestra que la transformación es posible incluso para aquellos que han crecido en la violencia más extrema. Nicky había sido abusado brutalmente por su padre desde pequeño. Había sido enviado a Nueva York siendo adolescente, y había encontrado familia en una de las pandillas más violentas de la ciudad. Su vida era una cadena constante de violencia, drogas y desesperación. Cuando David Wilkerson se acercó a él por primera vez, Nicky lo amenazó con matarlo. No podía entender por qué alguien querría ayudarlo sin esperar nada a cambio. Su corazón estaba tan endurecido por años de trauma que la bondad le parecía sospechosa. Pero Wilkerson persistió, demostrando amor incondicional día tras día. La transformación de Nicky comenzó cuando finalmente se rindió y permitió que Wilkerson orara con él.
En ese momento, experimentó algo que nunca había sentido antes: amor genuino e incondicional. Describió la experiencia como si años de hielo alrededor de su corazón se hubieran derretido instantáneamente. Al igual que Pablo, su transformación fue radical e inmediata. O la historia de Johnny Cash, quien luchó contra las drogas y la depresión durante años. Su carrera estaba destruida, su matrimonio roto, y contemplaba el suicidio. Pero en una cueva en Tennessee, tuvo un encuentro con Dios que lo transformó radicalmente. No solo se recuperó, sino que se convirtió en una voz profética para millones. Johnny Cash había alcanzado la cima del éxito musical, pero internamente se estaba desmoronando. Las drogas habían tomado control de su vida, sus relaciones estaban destruidas, y había perdido la conexión con todo lo que una vez había valorado. La noche de su transformación, había decidido terminar con su vida. Se dirigió a la cueva Nickajack en Tennessee con la intención de perderse en sus pasajes hasta morir. Pero algo extraordinario sucedió en esa cueva. Cash describió cómo, en el momento más oscuro, sintió una presencia poderosa que le decía que su vida tenía propósito y que no era su decisión terminarla. Experimentó una paz sobrenatural y una certeza de que Dios tenía planes específicos para él. Salió de la cueva como una nueva persona, comprometido no solo con su recuperación sino con usar su plataforma para tocar vidas y predicar esperanza. Cada una de estas historias comparte elementos comunes con la experiencia de Pablo: un momento de crisis profunda, un encuentro sobrenatural, una transformación radical y un nuevo propósito de vida. Estas no son excepciones. Son ejemplos de lo que es posible cuando nos abrimos a la posibilidad de un verdadero renacimiento espiritual. Y todas estas transformaciones comenzaron en el momento más oscuro de sus vidas, exactamente como Pablo. Lo que todas estas historias nos enseñan es que la crisis no es enemiga de la transformación, es su catalizadora. A menudo necesitamos llegar al fondo absoluto antes de estar dispuestos a mirar hacia arriba. El orgullo, la autosuficiencia y la ilusión de control deben ser quebrantados antes de que podamos recibir la gracia transformadora. Pablo tenía que llegar al punto donde su propia justicia se revelara como trapos de inmundicia antes de poder recibir la justicia de Cristo. Una de las transformaciones más notables en Pablo fue cómo pasó de ser una persona llena de ira y violencia a alguien que irradiaba paz sobrenatural. Esta paz no era simplemente ausencia de conflicto, era una presencia activa de tranquilidad divina que permanecía incluso en medio de las tormentas más violentas. Pablo experimentó naufragios, golpizas, encarcelamientos, traiciones y persecuciones constantes. Sin embargo, sus cartas están llenas de gozo, gratitud y paz. ¿Cómo es esto posible? Porque había encontrado una fuente de equilibrio que no dependía de las circunstancias externas. La paz que Pablo desarrolló después de su transformación era cualitativamente diferente a cualquier tranquilidad humana. No era la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. No era la calma que viene cuando todo va bien, sino la serenidad que permanece cuando todo va mal. Esta paz era tan evidente que incluso sus carceleros la notaban. En Filipos, después de ser golpeado y encarcelado, Pablo y Silas cantaban himnos a medianoche. Su paz era tan real que causó un terremoto, tanto literal como espiritual. Esta paz sobrenatural tenía varias características distintivas. Primera, era inmutable. Las circunstancias cambiaban constantemente en la vida de Pablo. A veces era celebrado, a veces perseguido, a veces libre, a veces prisionero, pero su paz permanecía constante. Segunda, era contagiosa. Donde Pablo iba, la gente experimentaba esta misma paz. No tenía que predicar sobre ella, simplemente la irradiaba. Tercera, era inexplicable. No había razón lógica por la cual alguien en las circunstancias de Pablo debería estar en paz, pero ahí estaba. La paz espiritual auténtica no es una emoción, es un estado del ser. Es la certeza profunda de que estás alineado con tu propósito divino, de que tu vida tiene significado y de que sin importar lo que suceda, no estás solo. Pablo lo expresó perfectamente cuando escribió: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esta paz opera en 3 niveles. Primero, paz con Dios. La reconciliación que viene cuando dejas de luchar contra tu Creador y te rindes a su plan. Segundo, paz contigo mismo.
la aceptación de quien eres mientras trabajas en quien puedes llegar a ser. Tercero, paz con otros. La capacidad de amar incluso a tus enemigos y de perdonar lo imperdonable. La paz con Dios que Pablo experimentó era el fundamento de todo lo demás. Antes de su conversión, Pablo estaba en guerra constante con Dios, aunque no lo sabía. Pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad estaba luchando contra él. Esta guerra interna creaba una agitación constante en su espíritu. Cuando finalmente se rindió y experimentó el perdón divino, esa guerra terminó. Ya no tenía que demostrar nada, ganar nada, o merecer nada. Era amado y aceptado incondicionalmente. La paz consigo mismo fue igualmente transformadora. Pablo ya no tenía que vivir con la culpa de su pasado ni con la ansiedad sobre su futuro. Su identidad estaba segura en Cristo. Ya no se definía por sus logros o fracasos, sino por el amor de Dios hacia él. Esta paz interior le permitió ser vulnerable, auténtico y transparente de maneras que antes habrían sido imposibles. El equilibrio que Pablo encontró no era estático, era dinámico. No era la paz de quien evita los problemas, sino la paz de quien los enfrenta con certeza divina. Era un equilibrio que se fortalecía en la adversidad y se profundizaba en la prueba. Esta es la clase de paz que está disponible para ti cuando experimentas un verdadero renacimiento espiritual. Pero esta paz no viene automáticamente, requiere una decisión consciente de confiar en algo más grande que tus circunstancias. Lo fascinante de la experiencia de Pablo es cómo anticipa descubrimientos científicos modernos sobre la transformación humana. Cuando Pablo describe su experiencia como morir al viejo hombre y nacer de nuevo, está describiendo lo que ahora entendemos como neuroplasticidad y reprogramación epigenética. La ciencia moderna confirma que experiencias espirituales profundas pueden literalmente reescribir nuestro ADN. Los genes asociados con el estrés, la ansiedad y la depresión pueden ser desactivados, mientras que los genes relacionados con la paz, la alegría y la resiliencia pueden ser activados. Pablo experimentó esto hace 2000 años. Los estudios de neuroimagen muestran que personas que han tenido experiencias espirituales transformadoras presentan cambios estructurales en el cerebro. El área asociada con la compasión se expande, la región del miedo se reduce, y se fortalecen las conexiones entre los hemisferios cerebrales. Esto explica por qué Pablo pudo amar a quienes antes odiaba. El autoconocimiento que Pablo adquirió no era solo psicológico, era ontológico. Entendió no solo quién era, sino por qué existía. Descubrió que su identidad no estaba definida por su pasado, sino por su propósito divino. Esta revelación lo liberó de la culpa, la vergüenza y la necesidad de validación externa. La investigación en epigenética nos muestra que nuestras experiencias pueden activar o desactivar genes específicos, y estos cambios pueden incluso transmitirse a las siguientes generaciones. Pablo experimentó una reprogramación epigenética tan profunda que no solo cambió su propia vida, sino que influyó en la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Sus escritos han sido instrumentos de transformación durante 2 milenios. Los neurocientíficos han identificado que experiencias de rendición espiritual activan la corteza prefrontal mientras calman la amígdala. Esto explica por qué Pablo pudo mantener la paz en situaciones que antes lo habrían llenado de ira. Su cerebro había sido literalmente reestructurado para responder con amor en lugar de miedo, con compasión en lugar de agresión. La espiritualidad auténtica y la ciencia no están en conflicto, se complementan. La ciencia nos explica el cómo de la transformación, la espiritualidad nos revela el por qué y el para qué. Cuando combinamos ambas perspectivas, obtenemos una comprensión completa de nuestro potencial de transformación. Pablo entendió algo que la ciencia apenas está comenzando a confirmar: somos seres multidimensionales capaces de cambios que desafían las limitaciones aparentes de la naturaleza humana. El autoconocimiento que Pablo desarrolló después de su transformación era multifacético. Conocía sus fortalezas y debilidades, sus dones y limitaciones, su pasado y su destino. Pero más importante aún, conocía su identidad en Cristo. Este conocimiento no era intelectual sino experiencial. No era algo que había aprendido en libros, sino algo que había experimentado en su encuentro personal con lo divino. Después de su transformación, Pablo desarrolló una práctica que los psicólogos modernos llamarían mindfulness espiritual. Él lo describía como orar sin cesar y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta no era una disciplina rígida, era una forma de vida consciente. Pablo entendió que la transformación no es un evento de una sola vez,
Es un proceso continuo que requiere atención consciente. Cada día, cada momento tenía que elegir vivir desde su nueva identidad en lugar de regresar a los patrones del viejo Saulo. El concepto de orar sin cesar que Pablo desarrolló no significaba estar constantemente en sus rodillas con los ojos cerrados. Significaba mantener una conciencia continua de la presencia de Dios en cada actividad, cada conversación, cada decisión. Era como sintonizar una frecuencia espiritual que permanecía activa en el trasfondo de su conciencia, sin importar qué otras actividades estuviera realizando. Esta práctica de mindfulness espiritual transformó completamente la calidad de vida de Pablo. Ya no experimentaba momentos de desconexión espiritual seguidos de momentos de conexión intensa. En lugar de eso, vivía en un estado continuo de comunión con lo divino. Esto le daba acceso constante a sabiduría, paz, fortaleza y dirección sobrenaturales. El mindfulness espiritual que Pablo practicaba incluía varios elementos. Primero, la conciencia del momento presente. Pablo aprendió a estar completamente presente en cada situación, viendo cada circunstancia como una oportunidad para experimentar la presencia divina. Segundo, la observación sin juicio de sus propios pensamientos y emociones. Pablo reconocía cuando los viejos patrones trataban de resurgir, pero en lugar de condenarse los llevaba a Dios en oración y los reemplazaba con verdades espirituales. La práctica de llevar cautivo todo pensamiento requería una vigilancia constante pero no tensa. Pablo había aprendido a distinguir entre pensamientos que provenían de su nueva naturaleza y aquellos que eran ecos de su viejo hombre. Cuando surgían pensamientos de ira, venganza, orgullo o desesperanza, los reconocía inmediatamente y los reemplazaba conscientemente con verdades espirituales. Tercero, la gratitud activa. Incluso en prisión, Pablo practicaba la gratitud. No era optimismo ciego, era reconocimiento consciente de que Dios estaba obrando en todas las cosas para bien. Cuarto, la intención sagrada. Pablo comenzaba cada día recordando su propósito divino, alineando sus actividades con su llamado espiritual. Estas prácticas mantuvieron a Pablo conectado con su transformación y evitaron que regresara a su antigua forma de ser. El mindfulness espiritual no es una técnica de relajación, es una disciplina de transformación continua. La gratitud que Pablo practicaba era especialmente notable porque a menudo estaba agradecido por cosas que la mayoría de personas considerarían negativas. Estaba agradecido por sus debilidades porque en ellas se perfeccionaba el poder de Dios. Estaba agradecido por sus sufrimientos porque lo acercaban más a Cristo. Esta no era masoquismo espiritual, era una comprensión profunda de cómo Dios puede usar incluso las experiencias más difíciles para nuestro crecimiento y su gloria. La transformación más radical en Pablo no fue solo personal, fue direccional. Antes del encuentro en Damasco, Pablo tenía objetivos claros: destruir el cristianismo, mantener la pureza religiosa judía y ganar reconocimiento como fariseo. Tenía pasión, determinación y recursos, pero todos sus objetivos estaban equivocados. Después de su renacimiento espiritual, Pablo mantuvo la misma intensidad y determinación, pero ahora estaban dirigidos hacia propósitos completamente opuestos. Su nueva visión de vida no solo cambió sus actividades, transformó su definición misma del éxito, la realización y el significado. Antes, Pablo medía el éxito por cuántos cristianos podía arrestar. Después lo medía por cuántas personas podía alcanzar con el amor de Cristo. Antes, su objetivo era ganar reconocimiento humano. Después su único objetivo era agradar a Dios. Antes, veía a los gentiles como inferiores. Después entendió que su llamado era precisamente alcanzar a los gentiles. Esta transformación de visión no fue gradual, fue instantánea. En el momento que Pablo entendió quién era realmente Jesús, todo su paradigma cambió. Sus prioridades se reorganizaron automáticamente. Lo que antes consideraba ganancia, ahora lo consideraba pérdida. Lo que antes evitaba, ahora lo buscaba activamente. Esta reorientación completa de objetivos es una de las marcas más claras de una transformación espiritual auténtica. No es suficiente cambiar comportamientos o adoptar nuevas creencias. Tiene que haber un cambio fundamental en lo que consideras valioso, importante y digno de tu tiempo y energía. Pablo pasó de valorar la posición social a valorar el servicio, de buscar la aprobación humana a buscar la aprobación divina, de intentar ganar salvación a vivir desde la salvación ya recibida. Cuando experimentas un verdadero renacimiento espiritual, no solo cambias tus actividades, cambias tus criterios para tomar decisiones. No solo modificas tus hábitos, transformas tus valores fundamentales. No solo adoptas nuevas metas, descubres un propósito que da sentido a toda tu existencia.
Pablo pasó de tener objetivos humanos a tener una misión divina. Y la diferencia es que los objetivos humanos, una vez alcanzados, nos dejan vacíos. Pero una misión divina se profundiza y se expande mientras más la vives. Los objetivos humanos están limitados por nuestras capacidades, recursos y tiempo de vida. Pero una misión divina conecta con el reino eterno y trasciende nuestras limitaciones naturales. Pablo descubrió que cuando vives para algo más grande que tú mismo, tu vida adquiere un significado que va más allá de la satisfacción personal. Se convierte en parte de una historia más grande que continuará mucho después de que tú hayas partido. Pablo se convirtió en una de las figuras espirituales más influyentes de la historia, pero su influencia no vino de su perfección, sino de su transparencia sobre su transformación. Él nunca ocultó su pasado oscuro, lo usó como testimonio del poder transformador de Dios. Una de las lecciones más poderosas de Pablo es la autenticidad radical. Él se describía a sí mismo como el primero de los pecadores y el menor de los apóstoles. Esta humildad no era falsa modestia. Era reconocimiento genuino de la gracia que había recibido. Su influencia creció porque las personas podían identificarse con su lucha. La autenticidad de Pablo era refrescante en un mundo religioso lleno de pretensión y hipocresía. No pretendía ser perfecto, pero era transparente sobre su proceso de crecimiento. Compartía sus luchas internas, sus momentos de debilidad, sus batallas contra la carne. Esta vulnerabilidad lo hacía accesible y creíble. La gente confiaba en él porque sabían que entendía sus luchas desde adentro. La segunda lección es la perseverancia en el propósito. Pablo enfrentó más oposición después de su conversión que antes. Fue rechazado por los judíos que antes lo respetaban y fue visto con sospecha por los cristianos que recordaban su pasado. Pero nunca se desanimó porque sabía que su identidad no dependía de la aceptación humana. La tercera lección es el amor incondicional. Pablo aprendió a amar a las mismas personas que había perseguido. Más impresionante aún, amó a quienes lo persiguieron después de su conversión. Su capacidad de perdonar y amar parecía ilimitada porque fluía de una fuente divina. La perseverancia de Pablo frente a la oposición era sobrenatural. Había sido golpeado, apedreado, encarcelado, traicionado y abandonado múltiples veces, pero nunca consideró abandonar su misión. Su motivación no venía del reconocimiento humano sino de la convicción de que estaba cumpliendo el propósito para el cual había nacido. Esta clase de perseverancia solo es posible cuando tu identidad y valor no dependen de las circunstancias externas. El amor que Pablo desarrolló era cualitativamente diferente al amor humano. No estaba basado en atracción, beneficio mutuo o reciprocidad. Era un amor sacrificial que buscaba el bien del otro sin importar el costo personal. Este amor le permitió invertir su vida en personas que a menudo lo rechazaban, lo malentendían o lo traicionaban. Otras figuras espirituales que siguieron el modelo de Pablo incluyen a Madre Teresa, quien encontró a Cristo en los más pobres, Martin Luther King Jr., quien aplicó principios espirituales a la justicia social, y Billy Graham, quien dedicó su vida a predicar la misma transformación que Pablo experimentó. Lo que todas estas figuras comparten es que experimentaron un momento de rendición total que resultó en una vida de servicio transformador. No se convirtieron en perfectos, pero se convirtieron en auténticos. Y esa autenticidad les dio una influencia que trasciende culturas y generaciones. En nuestra era digital, la historia de Pablo se ha vuelto más relevante que nunca. Si Pablo hubiera tenido redes sociales, su transformación habría sido el contenido más viral de la historia. ¿Por qué? Porque las redes sociales amplifican las historias de transformación auténtica. La historia de Pablo tiene todos los elementos que hacen que el contenido espiritual se vuelva viral: un protagonista controversial, una transformación radical, un mensaje de esperanza y aplicación práctica inmediata. Es una historia que genera engagement, porque toca las necesidades más profundas del alma humana. En las redes sociales actuales, vemos que el contenido espiritual que más se comparte incluye testimonios de transformación personal, revelaciones que desafían paradigmas establecidos y mensajes que ofrecen esperanza en medio de la crisis. La historia de Pablo contiene todos estos elementos, pero hay una diferencia crucial entre la transformación auténtica de Pablo y mucho del contenido espiritual superficial que circula en redes sociales. Pablo no buscaba followers, buscaba transformar vidas. No creaba contenido para generar likes, compartía verdades que literalmente cambiaban destinos. La espiritualidad se vuelve viral cuando es auténtica,
cuando ofrece soluciones reales a problemas reales y cuando presenta la transformación como algo alcanzable, no como algo reservado para unos pocos especiales. Pablo demostró que el cambio más radical es posible para cualquier persona, sin importar su pasado. El peligro de la espiritualidad viral es que puede volverse superficial, enfocándose más en la popularidad que en la transformación real. Pablo nos enseña que el verdadero impacto espiritual no se mide por cuántas personas te siguen, sino por cuántas vidas son genuinamente transformadas por el mensaje que compartes. Hemos recorrido juntos la transformación más radical documentada en la historia humana. Pablo nos enseña que no importa cuán profunda sea tu crisis, cuán oscuro sea tu pasado o cuán perdido te sientas en este momento, un nuevo comienzo no solo es posible, es tu derecho divino. Pero aquí está la verdad que necesitas entender: la transformación de Pablo no fue automática. Requirió una decisión, requirió rendición, requirió fe, y requirió acción. Pablo tuvo que elegir diariamente vivir desde su nueva identidad en lugar de regresar a los patrones del pasado. Tu proceso de aplicación comienza hoy con 3 pasos prácticos. Primer paso: reconoce tu necesidad de transformación. Para de pretender que todo está bien si no es así. Para de justificar patrones destructivos. Para de conformarte con una vida mediocre cuando fuiste diseñado para la grandeza. Como Pablo, necesitas tener tu momento de honestidad radical. Segundo paso: ríndete completamente. La transformación de Pablo comenzó cuando dejó de luchar y se rindió a la voluntad divina. No puedes transformarte a ti mismo, pero puedes permitir que el poder de Dios te transforme. Esta rendición no es derrota. Es la decisión más inteligente que puedes tomar. Tercer paso: actúa desde tu nueva identidad. Pablo no esperó a sentirse diferente para comenzar a actuar diferente. Comenzó inmediatamente a predicar el mismo mensaje que antes había perseguido. Tienes que comenzar a vivir como la persona transformada que ya eres en espíritu, incluso antes de ver todos los cambios externos. Tu crisis puede ser tu camino a Damasco. Tu momento más oscuro puede ser el preámbulo de tu mayor transformación. Pero tienes que estar dispuesto a soltar quien has sido para convertirte en quien estás destinado a ser. El mismo poder que transformó a Saulo en Pablo está disponible para ti hoy. La pregunta no es si puedes cambiar, la pregunta es si estás dispuesto a cambiar. Tu nuevo comienzo está a una decisión de distancia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios está hablándote sobre un nuevo comienzo en tu vida, no ignores esa voz. Es el mismo espíritu que llamó a Pablo en el camino a Damasco. Responde con fe, actúa con valentía y prepárate para experimentar una transformación que superará tus expectativas más altas. Tu historia de transformación puede inspirar a millones, así como la historia de Pablo ha inspirado a la humanidad durante 2000 años. Pero primero, tienes que estar dispuesto a escribir el primer capítulo de tu nuevo comienzo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior está resonando con esta verdad. No es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. Dios tiene un propósito específico para tu vida que va mucho más allá de lo que puedes imaginar. Tu pasado no define tu futuro. Tus errores no determinan tu destino. Tu situación actual no es tu sentencia final. Como Pablo, puedes experimentar una transformación tan radical que las personas que te conocían antes no te reconozcan después. Tu momento de Damasco puede ser hoy. No lo desperdicies. Toma la decisión. Ríndete completamente. Permite que el poder transformador de Dios te convierta en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Tu nueva vida está esperando. Tu verdadero propósito está llamándote, tu momento de renacimiento está aquí. El camino hacia tu transformación no será siempre fácil, pero será siempre vale la pena. Pablo enfrentó oposición, rechazo y sufrimiento después de su conversión, pero nunca se arrepintió de su decisión. Al contrario, consideraba que todo lo que había perdido era basura comparado con lo que había ganado en Cristo. Tu transformación también puede requerir sacrificios. Puede que tengas que dejar atrás relaciones tóxicas, hábitos destructivos, o formas de pensar que te han limitado. Pero recuerda que cada pérdida en el proceso de transformación es en realidad una liberación. Cada cosa que sueltas te libera para recibir algo mejor. Pablo tuvo que soltar su posición como fariseo respetado para convertirse en apóstol a los gentiles. Tuvo que soltar su orgullo religioso para recibir gracia divina. Tuvo que soltar su vida cómoda para abrazar una vida de propósito. La transformación que experimentó Pablo no fue solo para su beneficio personal. Se convirtió en bendición para millones de personas a lo largo de la historia. De la misma manera, tu transformación no es solo para ti.
Cuando permites que Dios te cambie, te conviertes en instrumento para la transformación de otros. Tu historia se convierte en esperanza para aquellos que se sienten atrapados en sus propias crisis. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si experimentaras la misma transformación que Pablo. Imagínate viviendo libre de culpa, vergüenza y miedo. Imagínate despertando cada día con propósito claro y dirección divina. Imagínate enfrentando los desafíos de la vida con paz sobrenatural. Imagínate siendo instrumento de transformación en la vida de otros. Esto no es solo fantasía, es la realidad que Dios quiere para ti. El proceso de transformación comienza con una decisión, pero se mantiene con disciplinas diarias. Pablo desarrolló hábitos espirituales que mantuvieron su transformación fresca y continua. Comenzaba cada día en oración recordando su identidad en Cristo. Estudiaba las Escrituras no solo para conocimiento intelectual sino para renovación continua de su mente. Practicaba la adoración como forma de mantener su perspectiva centrada en lo eterno. Pero tal vez lo más importante, Pablo se rodeó de una comunidad de creyentes que apoyaron y fortalecieron su nueva identidad. La transformación no es un proyecto individual, es un proceso comunitario. Necesitas personas en tu vida que te recuerden quién eres cuando olvidas, que te animen cuando te desalientes, y que te desafíen cuando te conformes. Pablo también entendió la importancia de servir a otros como parte de su proceso de crecimiento. No se transformó para vivir cómodamente, sino para impactar vidas. Descubrió que mientras más se enfocaba en bendecir a otros, más se fortalecía su propia transformación. El servicio no fue el precio de su transformación, fue el fruto natural de ella. A medida que aplicó estos principios día tras día, año tras año, la transformación de Pablo se profundizó y se extendió. No se volvió perfecto de la noche a la mañana, pero se volvió progresivamente más como Cristo. Cada desafío que enfrentó se convirtió en oportunidad para mayor crecimiento. Cada prueba reveló nuevas dimensiones del poder transformador de Dios. La historia de Pablo nos enseña que la transformación auténtica no es un destino, es un viaje. No es algo que logras de una vez para siempre, es algo que eliges cada día. No es perfección instantánea, es crecimiento continuo. Pero también nos enseña que este viaje es la aventura más emocionante y satisfactoria que puedes vivir. Pablo escribió cerca del final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No estaba hablando de perfección lograda, sino de fidelidad mantenida. Había permanecido fiel al llamado que recibió en el camino a Damasco. Había vivido consistentemente desde su nueva identidad. Había cumplido el propósito para el cual había sido transformado. Tú también puedes llegar al final de tu vida con esa misma satisfacción. Puedes mirar hacia atrás y ver una vida transformada que sirvió para transformar otras vidas. Puedes experimentar la paz de saber que cumpliste el propósito para el cual fuiste creado. Pero todo comienza con una decisión que tomas hoy. La decisión que Pablo tomó en el camino a Damasco no fue solo sobre cambiar de religión, fue sobre cambiar de Señor. Dejó de vivir para sí mismo y comenzó a vivir para Cristo. Dejó de buscar su propia gloria y comenzó a buscar la gloria de Dios. Dejó de intentar controlar su propia vida y se rindió al control divino. Esta rendición total puede parecer aterradora, pero en realidad es liberadora. Cuando dejas de intentar controlar tu vida y la entregas a quien la diseñó, experimentas una libertad que nunca habías conocido. Ya no tienes que cargar el peso de resolver todos los problemas, cumplir todas las expectativas, o ganar todo el amor que necesitas. Todo eso ya está asegurado en Cristo. La transformación de Pablo también nos enseña sobre el poder del perdón, tanto recibirlo como otorgarlo. Pablo tuvo que recibir perdón por los terribles crímenes que había cometido contra inocentes, pero también tuvo que perdonar a quienes lo persiguieron después de su conversión. El perdón no fue opcional en su proceso de transformación, fue esencial. Tal vez una de las barreras más grandes para tu transformación sea la falta de perdón, ya sea hacia ti mismo o hacia otros. Pablo nos enseña que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentir ganas de perdonar para hacerlo. Simplemente tienes que elegir soltar el derecho a la venganza y confiar en que Dios se encargue de la justicia. Cuando Pablo perdonó a quienes lo habían maltratado y cuando recibió perdón por sus propios crímenes, experimentó una libertad emocional que transformó cada aspecto de su vida. Ya no vivía cargando el peso del resentimiento o la culpa. Estaba libre para amar sin reservas, servir sin temor y vivir sin limitaciones autoimpuestas. El legado de Pablo continúa impactando vidas 2000 años después de su muerte.
Sus cartas siguen siendo instrumentos de transformación. Su ejemplo sigue inspirando a personas en sus momentos más oscuros. Su testimonio sigue demostrando que no hay vida tan dañada que no pueda ser restaurada. Pero Pablo no se convirtió en leyenda por ser perfecto. Se convirtió en leyenda por ser auténtico. Su honestidad sobre sus luchas, su transparencia sobre sus debilidades, y su humildad sobre sus logros son lo que hace su historia tan poderosa. No necesitas ser perfecto para tener un impacto transformador. Solo necesitas ser real. Tu historia de transformación, aunque diferente a la de Pablo, puede tener el mismo poder para cambiar vidas. Cuando permites que Dios te transforme y luego compartes esa transformación con otros, te conviertes en esperanza viva para aquellos que han perdido la fe en la posibilidad de cambio. Imagínate dentro de 1 año, 5 años, 10 años, viviendo desde la plenitud de tu transformación. Imagínate las vidas que habrás tocado, las esperanzas que habrás restaurado, los propósitos que habrás despertado. Todo eso es posible, pero solo si tomas la decisión hoy. No esperes a sentirte listo, porque nunca te sentirás completamente listo. No esperes a tener todas las respuestas, porque la transformación es un proceso de descubrimiento. No esperes a que las circunstancias sean perfectas, porque Dios obra mejor en medio del caos. Pablo no esperó a graduarse de un seminario antes de comenzar a predicar. No esperó a sentirse digno antes de aceptar su llamado. No esperó a tener todo resuelto antes de comenzar a servir. Comenzó inmediatamente desde donde estaba, con lo que tenía. Tu transformación puede comenzar en este mismo momento, no en mañana, no la próxima semana, no cuando tengas más tiempo o menos problemas. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, puedes tomar la decisión que cambiará todo. Si sientes que Dios está hablando a tu corazón, si algo dentro de ti está despertando, si una esperanza que creías muerta está comenzando a latir de nuevo, esa es la evidencia de que tu momento ha llegado. No ignores esa voz, no pospongas esa decisión, no desperdicies esta oportunidad. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que pueden cambiar tu vida para siempre. Comparte este video con alguien que necesite saber que un nuevo comienzo es posible. Y comenta abajo cuál va a ser tu primer paso hacia tu propia transformación. Deja tu testimonio de fe en los comentarios para inspirar a otros que están pasando por crisis similares. Tu momento de Damasco es ahora. Tu nuevo comienzo está aquí. Tu transformación te está esperando. El poder que cambió a Pablo está disponible para ti hoy mismo. No lo desperdicies.